Buenos días. En nombre de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, tenemos el honor de presentar al doctor Eduardo Echara Galván, quien expondrá la conferencia titulada Delitos informáticos y la seguridad en la información. Sin más, dejo a nuestro excelente y renombrado ponente para la disertación. Muy buenos días. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, los delitos informáticos en el Perú. Los delitos informáticos están enmarcados dentro del derecho informático. El derecho informático, como ustedes saben, regula aquellas conductas lícitas e ilícitas que surgen por el uso de las computadoras o por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Un uso lícito, por ejemplo, que regula nuestra legislación es las notificaciones electrónicas, regulado en la ley 27419 del año 2001, que vemos que ya se está aplicando con bastante éxito en el campo laboral, en el derecho civil. Asimismo, tenemos la firma digital, que está regulada en la ley 27269, y esto trae a colación lo que es el DNI electrónico, que también, gracias al sistema de intermediación digital de SUNARP, ya se está aplicando en la práctica. Estas leyes datan del año 2000 y vemos pues con agrado que ya en la práctica se vienen utilizando. Asimismo, las microformas, que está regulado en el decreto legislativo 681, que es una forma como digitalizamos los papeles y los convertimos a soportes electrónicos de tal manera que se reduce el espacio y es más fácil el tratamiento y transmisión de la información contenida en estos soportes. Lógicamente, todo ello con la participación del fedatario juramentado con especialización en informática. Esto también se viene usando en entidades tales como la SUNAT, por ejemplo. Y también tenemos que el derecho regula el uso ilícito, en este caso los delitos informáticos, el fraude informático, el spam, que está regulado en la ley 28493. Pero aboquémonos a lo que es los delitos informáticos, regulado en la ley 30096. El 22 de octubre del 2013 se publicó en el Diario Oficial Peruano esta ley, la cual tiene por objeto prevenir y sancionar las conductas ilícitas mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación y de esta manera luchar contra la ciberdelincuencia. Cabe resaltar que en nuestro país hemos tenido la regulación de los delitos informáticos desde el año 2000 a través del artículo 207, inciso ABC, del Código Penal, que regulaba tres aspectos básicos. Por un lado, el intrusionismo, es decir, se castigaba el solo acceso a una base de datos o a un sistema informático, ¿no? El acceso indebido. El inciso B contemplaba el daño que se producía al acceder a este sistema de base de datos o sistema informático. Y el inciso C del artículo 207 del Código Penal, regulado por la ley 27309 del 17 de julio del año 2000, regulaba el caso en que el agente tenía información privilegiada. Esto sucede cuando, por ejemplo, es un empleado del banco, tiene acceso a información privilegiada y cuando comete este tipo de delitos informáticos, la pena se agrava. Recientemente, el 2013, se ha promulgado esta ley que posteriormente ha sido modificada por la ley 30171 de delitos informáticos. Esta ley tiene su antecedente o toma como referencia el convenio de Budapest. Este convenio señala prioritario realizar una política penal para proteger a la sociedad de la ciberdelincuencia y la mejora de la cooperación internacional. Nosotros sabemos que existe mucha delincuencia informática y necesitamos estar protegidos. Y también es necesario recalcar el ámbito internacional que este tipo de delitos tiene. Por ejemplo, puede ser cometido por personas que estén en otro país y las víctimas están en otro país. El convenio señala que se debe prevenir actos que pongan en peligro la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de sistemas y datos
informáticos, garantizando la tipificación como delito de dichos actos. Cabe resaltar la importancia de la tipificación, pues, como ustedes saben, si no está tipificado como delito, no se puede castigar como tal. Y aquí cabe resaltar un caso muy interesante, que es el caso del virus denominado I Love You. Este virus, originado en Filipinas, más o menos en el año 2000, produjo que miles de computadoras se infectaran, produciendo millones de dólares en pérdida y la caída de Internet en ese entonces. Posteriormente se descubrió quién fue el autor de este virus y al ser procesado, al final este señor fue absuelto de todos los cargos por cuanto en Filipinas no había una ley que taxativamente castigaba como delito este tipo de actos. Por ello la importancia de tipificar este tipo de delitos. Algo interesante en esta ley que fue motivo por la cual fue modificada posteriormente es el hecho de tomar en cuenta la forma deliberada e ilegítima, ¿no? Entonces, con la inclusión de la frase deliberada e ilegítima, se hace mayor énfasis de que se trata de delitos dolosos, como tal lo establece el Código Penal. ¿Qué nos dice la ley 30096? ¿Qué finalidad tiene? Nos dice prevenir y sancionar conductas ilícitas que afecten sistemas y datos informáticos. Aquí cabe resaltar el tema de la prevención, pues muchos de estos delitos surgen por desconocimiento. Por ejemplo, de dejar que nuestra tarjeta de crédito sea llevada por el personal del establecimiento del Grifo o del restaurante, por hacer clic en un link que nos envían por correo electrónico y no ingresar directamente a la página web, al URL, permitir que nuestros hijos adolescentes o menores tengan acceso a las redes sociales de manera libre, descargar aplicaciones, apps que aparentemente son útiles, pero que pueden traer consigo software malicioso, ¿no? O troyanos. El artículo 2 modificado de la ley 30096 ha sido modificado por la ley 30171, nos habla del acceso ilícito, ¿no? Que se realiza en forma deliberada, dolo, e ilegítimamente, en forma ilícita. El acceso ilícito o intrusionismo, ¿no? Aquí cabe resaltar el solo acceso a una base de datos o a un sistema informático ya está configurado como delito. Según el convenio de Budapest, cabe resaltar cuál es la diferencia entre sistema informático y datos informáticos. Nos dice, el sistema informático es todo dispositivo aislado o conjunto de dispositivos interconectados o relacionados entre sí, cuya función o la de alguno de sus elementos sea el tratamiento automatizado de datos en ejecución de un programa. Es decir, un software que permite realizar una determinada tarea. Y datos informáticos, lógicamente, son los datos, la información que está contenida en un sistema informático. Muy bien. Otro tema que regula esta ley y que es muy importante por la cantidad de casos que se dan en la práctica es el acoso sexual de menores vía TICs, ¿no? Y nos dice la ley textualmente: el que a través de internet u otro medio análogo contacta con un menor de 14 años para solicitar u obtener el material pornográfico o para llevar a cabo actividades sexuales con él, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. Cuando la víctima tiene entre 14 y 18 años, la pena va entre 3 a 6 años. Cabe resaltar que con el uso de las redes sociales como Facebook, Twitter, entre otros, se hace cada vez más peligroso que los menores accedan a Internet sin las medidas de seguridad adecuadas. Así, por ejemplo, hace una semana en RPP salió el caso de un video en la cual un joven
que previamente había conversado con los padres de los menores, hizo una demostración de lo frágil y lo peligroso que son las redes sociales para menores. En este caso, este señor, repito, con la plena autorización de los padres, contactó vía Facebook con estos 3 menores, niños menores de 12, 13 y 14 años, durante 4 días. En este caso se hizo pasar este señor por un menor de 15 años y tomó la fotografía de este joven. Durante 4 días, como repito, estuvo conversando con los menores y después a una de ellas la citó en el parque, acompañado del padre, y el padre decía, bueno, es difícil pues que mi hija venga con un simple contacto realizado vía Facebook. Pero para sorpresa del padre, la niña de 12 años en este caso, acudió al encuentro de este joven supuestamente de 15 años, al cual solo había conocido por las redes sociales, ¿no? En el siguiente caso, este joven, también acompañado del padre de la menor, solicitó que la menor permita que abra la puerta para que él pueda acceder. El padre decía, bueno, es bien difícil que mi hija abra la puerta, pero para sorpresa de él, la niña abrió la puerta a este supuesto joven de 15 años y exponiéndose, ¿no?, al peligro. Y en el tercer caso se dio el tema de que se le invitó a la niña de 14 años a subirse a una camioneta. Igual los padres no creían en ello y la niña aceptó también subirse a esta camioneta. Todo ello gracias al contacto que se hizo vía Facebook. Entonces con este video se demuestra lo peligroso y la fragilidad que tienen en este caso los menores para ser convencidos y engañados por personas que usan las tecnologías de la información y la comunicación para cometer delitos, ¿no? Y esto está regulado ya en nuestra legislación en el artículo 5 de la ley 30171 que modifica la ley 30076. Perfecto. Otro delito que se contempla es el tráfico ilegal de datos, ¿no? En este caso, el que ingresa a una base de datos para comercializar información que genere o no perjuicio. Vemos pues, como, por ejemplo, el tema de lo que existe en estas galerías, por ejemplo, de Wilson, donde se comercializa gran cantidad de información, grandes cantidades de base de datos. Esto está tipificado en el artículo 6 como tráfico ilegal de datos. El artículo 7 nos habla de la intercepción de datos informáticos, conocido como el chuponeo. El artículo 8 nos habla del fraude informático, es decir, aquella persona que ingresa a una base de datos o a un sistema informático para procurar un provecho ilícito para sí o para un tercero. El artículo 9 nos habla de la suplantación de identidad. Quien mediante el uso de las TICs suplanta la identidad de una persona natural o jurídica y si dicho acto produce algún perjuicio material o moral. Un tema resaltante en esta ley de delitos informáticos, la ley 30096, es el tema del hacking ético o el hacking blanco. Son personas que tienen los conocimientos muy avanzados en informática, pero tienen una finalidad positiva, es decir, trabajan para empresas para alertarles de la inseguridad que tienen en sus bases de datos. Estas personas lógicamente ingresan a las bases de datos, pero lo hacen con previa autorización. Por eso dice extensión de responsabilidad penal a aquel que realiza las conductas descritas en los artículos 2, 3, 4 y 10 con el propósito de llevar a cabo pruebas autorizadas u otros procedimientos destinados a proteger sistemas informáticos. Por ejemplo, si yo tengo una empresa
de informática y deseo saber si mi sistema informático realmente es seguro, puedo contratar a estos hackers blancos para que ataquen a mi sistema con mi autorización y de esa manera que ellos determinen la vulnerabilidad que pueda tener mi sistema informático. Lógicamente, tal como lo establece el artículo 12, ellos están exentos de responsabilidad penal. Un tema interesante a colación con los delitos informáticos regulado en la ley 30096 y modificado por la ley 30171 es el tema de la clonación de tarjetas de crédito. Por ejemplo, otro video que vemos que en colaboración con la Asociación de Bancos es posible detectar cómo personas pueden hacer clonaciones de tarjeta de manera muy sencilla. En el video, por ejemplo, se muestra cómo una persona le da la tarjeta de crédito en un restaurante a un mozo, a un supuesto mozo. Lleva esa tarjeta de crédito y mediante un aparato sencillo captura todos los datos de la banda magnética de esta tarjeta de crédito, tales como el nombre, entre otros datos interesantes, y luego los transfiere a una tarjeta en blanco. De esta manera, con la tarjeta ya clonada, puede hacer uso de la misma en establecimientos comerciales o puede retirar dinero de los cajeros automáticos. Cuando este tipo de tarjetas clonadas es detectada por los sistemas informáticos avanzados que tiene en este caso Asbank, vemos que en el video Asbank alerta a la policía y rápidamente van al cajero donde un sujeto estaba retirando dinero con tarjetas clonadas, ¿no? Las tarjetas no tenían ningún logo de ningún banco, eran tarjetas en blanco que habían sido clonadas. Al respecto también cabe resaltar algo muy importante, que es el tema de la responsabilidad. ¿Qué pasa si a mí me clonan mi tarjeta de crédito o de débito y esta es usada en forma ilícita, perjudicándome económicamente? Al respecto, según la resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros número 6523 del 2013, los bancos serían los responsables de estos actos cometidos por estas personas que realizan este tipo de delitos informáticos. En este caso, los bancos deben implementar, como es lógico, mecanismos de seguridad para evitar, detectar y, de ser el caso, restituir al agraviado, a la víctima, cuando ha habido, por ejemplo, clonaciones de tarjetas. Asimismo, un tema también muy importante para prevenir este tipo de delitos, en este caso de clonación de tarjetas, es que esta resolución mencionada, la resolución 6523 del 2013, señala que todas las tarjetas deben contar con un microchip y de esta manera se hace mucho más difícil que pueda ser clonada, ¿no? Algo similar con lo que sucede con el DNI electrónico, ¿no? Como ustedes saben, el DNI electrónico es un mecanismo de seguridad altamente confiable que contiene un microchip donde están los certificados digitales a través del cual todos nosotros podemos firmar digitalmente y de esta manera hacer operaciones de comercio electrónico y de gobierno electrónico. En este caso, la seguridad del DNI electrónico está contenida en el chip, ¿no? El cual contiene un certificado digital con una clave pública y una clave privada. Algo parecido se quiere hacer y ya se está haciendo con las tarjetas de crédito y de débito
para evitar que sean clonadas fácilmente. Un aspecto muy importante a resaltar es que hasta qué punto se investigan este tipo de delitos informáticos, hasta qué punto el Ministerio Público toma conocimientos de estos delitos informáticos. Miguel Morachino, presidente de una ONG que ve temas de derecho, señala que las estadísticas, menos del 1% del total de delitos investigados por el Ministerio Público corresponden a delitos informáticos. En el 2005 se llegó a 0.4%, en el 2006 0.2%, en el 2012 0.79%. Entonces, hay muchos delitos informáticos que se cometen sin que nadie llegue a dar parte de ellos al Ministerio Público, ya sea por desconocimiento o desinterés de las víctimas. Y ninguno de los 8 proyectos de ley que han antecedido a la ley de delitos informáticos, señala Miguel Morachino, han tomado en cuenta estas estadísticas, que señalan que menos del 1% de todos los casos investigados corresponden a delitos informáticos. Otro aspecto muy importante a resaltar en esta ley de delitos informáticos, la ley 30096, modificado por la ley 30171, es el tema del término TICs. El término TICs, como sabemos, significa tecnologías de la información y la comunicación. Pero la nueva ley, en algunos casos, no señala explícitamente a qué se refiere. Así, por ejemplo, Walter Palomino nos dice que las tecnologías de la información y la comunicación tienen un significado amplio y no le permitirá saber al investigado a qué atenerse, ni, como es lógico, conocer antes de actuar cuáles son los espacios de libertad a los que puede desenvolverse. Yo puedo cometer un delito informático con una PC, pero también lo puedo hacer con una laptop, también lo puedo hacer con una tablet, también lo puedo hacer con un smartphone, con un simple teléfono. Entonces, son temas que no están debidamente precisados y existiría un cierto vacío que habría que aclarar y realmente analizar qué entiende la ley por TICs, tecnologías de la información y la comunicación. He estado buscando jurisprudencia sobre delitos informáticos, no hay, pero sí hay con respecto a lo que son delito informático dentro de la categoría de pornografía infantil. Casos básicamente realizados en provincia, en este caso en Junín, donde el autor de este delito abusa de 2 menores de edad de 10 y 11 años y hay una acumulación de delitos, ¿no? Por un lado, el abuso sexual contra estas menores y por otro lado, las fotografiaba y las filmaba para luego difundirlas o comercializarlas por internet. Existen otros proyectos de ley que todavía no se han promulgado, pero cabe mencionarlas por cuanto están relacionadas con el uso, con la regulación de las tecnologías de la información y la comunicación. Por ejemplo, hay un proyecto de ley que propone regular la circulación de drones o aeronaves piloteadas en el Perú, que están muy de moda. Entonces, ¿hasta qué punto pueden estos drones desplazarse por la ciudad o de repente invadir la intimidad o privacidad de las personas? Existe otro proyecto de ley también relacionado con las TICs, que es aquel en la cual se exige a las entidades públicas y privadas para que otorguen acceso libre
Wi-Fi a todas las personas que se encuentren dentro de sus establecimientos. Un tema también muy importante a resaltar en la regulación de las tecnologías de la información y la comunicación es la ley denominada, entre comillas, Stalker, o la ley de geolocalización. Esta ley ha sido muy cuestionada y se pretende, pues, derogar por un tema de ser inconstitucional. Esta ley está regulada en el decreto legislativo 1182, promulgada a fines de julio, y permite a la policía solicitar a las empresas de telecomunicaciones la ubicación o geolocalización de las personas. Y esta puede realizarse, como hemos visto en un programa televisivo, no solamente a través del celular, sino también a través de la tablet o a través de la laptop. E inclusive señalaba también el programa televisivo que podría tratarse no solamente de celulares multimedia o smartphones, sino también celulares con otra tecnología. E inclusive cuando el celular está apagado, hay tecnologías que permiten ello. Bueno, ¿en qué casos señala esta ley? El policía, los policías pueden solicitar a las empresas de telecomunicaciones la geolocalización de las personas sin antes haberla solicitada al Poder Judicial. Dice la ley, cuando se trata de flagrante delito, cuando el delito investigado sea sancionado con pena superior a los 4 años de privación de la libertad y el acceso a los datos constituye un medio necesario para la investigación. Lógicamente todo esto queda a criterio de los policías. Lógicamente la ley señala que las entidades que brindan estos servicios de telecomunicaciones están obligadas a proporcionar estos datos las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Señala la ley que posterior a la solicitud y el acceso de la geolocalización de las personas, la policía tiene la obligación de comunicar al fiscal y ésta al juez. Esto ya se hace posterior a lo solicitado o cuando ya la policía ha ubicado a la persona, ¿no? Es lo que se llama la convalidación judicial. También cabe resaltar que este decreto legislativo 1182 de geolocalización señala expresamente que se excluye cualquier tipo de intervención de las telecomunicaciones, ¿no? Es decir, que está protegido y no se puede solicitar las conversaciones que se realicen por estos medios, salvo autorización judicial, ya que esta ley solamente está relacionada con la ubicación o geolocalización de las personas. Con respecto a la responsabilidad, en el caso de que la Policía Nacional haga un mal uso de esta norma, serán sancionados administrativa, civil y penalmente. Y los concesionarios de servicios públicos, tales como por ejemplo Telefónica, Claro, estarían exentos de responsabilidad por el suministro de estos datos de localización o geolocalización. En 30 días se elaborarán los protocolos para el acceso y en 30 días más se diseñarán e implementarán las herramientas necesarias para que se viabilice la aplicación de esta norma que ha sido muy cuestionada en estos últimos días. Una acotación muy importante con respecto a esta norma y que tiene ciertas dudas es el tema de la conservación de datos derivados de las telecomunicaciones. Señala la norma que los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones
deben conservar los datos derivados de las telecomunicaciones durante 3 años, ¿no? Repito, los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones deben conservar los datos derivados de las telecomunicaciones. En ese sentido, se entiende que por 3 años pueden saber todas las conversaciones que he realizado, todos los mensajes que he realizado y recibido, así como los desplazamientos que he tenido. Y esta información, según esta ley, debe conservarse por 3 años. Una norma cuestionada que esperamos que el reglamento precise los términos para no afectar derechos constitucionales. Quisiera terminar esta ponencia con una conclusión, que es: los delitos informáticos deberían regularse con eficacia y eficiencia. Es decir, la regulación debe lograr, en la mayor parte de los casos, prevenir y castigar los delitos cometidos por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y además prevenir y castigar con eficiencia, es decir, con prontitud, a un bajo costo y sin afectar otros derechos constitucionales. Muchas gracias. Agradecemos en nombre de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega al doctor Jaime Gómez Velarde, gerente de Recursos Humanos y Bienestar, y al ingeniero Jimmy Velázquez Díaz, subgerente de Capacitación del Poder Judicial. Asimismo, informamos que nuestro proceso de admisión virtual 2015-2 se encuentra en marcha y las inscripciones para el mismo se están llevando a cabo en la OPE San Juan del Lurigancho. Para mayor información, llamar al 657-0277 o al correo opesanjuan@uigb.edu.pe. Muchas gracias.